¿verdad? Sí, el temor hasta cierto punto, hablando psicológicamente, algunos psicólogos dicen que el temor es bueno porque nos previene de alguna situación difícil. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Una persona no puede tocar el fuego o meterse al mar sin saber nadar porque eso le ocasiona temor, ¿sí? En el subconsciente sabe que la persona no va a lograr hacer eso y su cuerpo le dice no lo hagas. Ese es el temor, ¿sí? ¿Cuándo más hay temor? Bueno, cuando hay un terremoto, ¿no? Un sismo, una explosión, un tiroteo, una situación adversa, el cuerpo reacciona con una sustancia, ¿sí? Llamada adrenalina o noradrenalina, que es lo que el cuerpo suelta, el cerebro, y nos hace actuar de una forma correcta, ¿sí? Eso según la psicología, ¿sí? La Biblia nos menciona que debemos ser prudentes, ¿sí? La Biblia nos menciona que tenemos que actuar de una forma prudente y la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a confiar en Dios. No debemos de confundir el temor o el miedo a cosas reales y el temor o miedo que el enemigo pone o impulsa o propone a las personas, ¿sí? Ahorita vamos a entender este tema un poco más. Un temor positivo. Sí, ahorita vamos a ver. Hay un temor que es de precaución, ¿sí? Y hay un temor que no es sano. ¿Alguien levantó su mano? Ah, no, alguien quiere unirse a ver. Cuando vamos atravesando una avenidota, Ajá. a mí me da miedo, mejor si veo un pueblito. Esos temores, es que quiero entrar en esto porque cuando se dio este curso, pues hay mucha gente que dice, pues ¿cómo no vamos a tener temor? ¿Cómo vamos a vivir como si fuéramos inmortales, como si no? Pero debemos entender que hay temor de precaución. Y me decían, vamos más para allá, para ver a los pájaros. Pero estaba solo, no había gente. Y les dije que no puede salir, que estamos solos. ¿Qué tiene que salir? Puede salir Prudencia, precaución. Sí, no nos acercamos, pero sí. Se ve ahí, sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la potestad del temor, ¿cómo es? Bueno, ya hemos visto estos temas, que Satanás es el encargado de todas estas situaciones. Y los principados o potestades, bueno, está el de amargura, que ya lo vimos, ¿sí? Amargura a sí mismo y a otros, celos y envidia, rechazo. Y el día de hoy vamos a ver, también ya vimos el de incredulidad. El día de hoy vamos a ver el del temor, ¿sí? ¿Qué es la definición de temor? Rosy, ¿nos apoyas a leer, por favor? Sí. Ya. Acá está. No, el libro, ahorita, también los que están en línea, no estamos en el libro. Estamos viendo la presentación y de hecho, ustedes también la están viendo ahí en pantalla. ¿Sale? Ahora sí. Sí, no. Según el diccionario, dice que es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, grave o perjudicial. Ujú. El temor se convierte en un lazo para nuestras vidas que no nos permite avanzar. El temor es ese sentimiento que nos paraliza y ya no podemos continuar, ¿sí? Por eso debemos aprender a identificar qué es el temor real. Acuérdense que todos estos temas pueden ser reales o imaginarios. El enemigo nos puede poner un panorama que no existe y que las personas crean que sí existe. En el tema de los celos, envidia, amargura, autoamargura, rechazo, autorrechazo, pueden ser reales
o puede ser que la persona se imagine y realmente no es, pero la persona piensa, ¿sí? Lo mismo es con el temor. Puede existir un temor real que me evita que yo toque la estufa caliente, que me evite que yo me meta a nadar con tiburones, que me evite que yo ande en el parque a horas de la noche que no son correctas o hasta lo profundo yo solo. Ese es digamos que un temor que el mismo cuerpo produce y que es correcto, porque es una prudencia, ¿sí? Pero existen otros temores que ahorita los vamos a ver que no son correctos, ¿sí? Seguimos, Rosy, por favor. Temor nos hace evitar o huir de situaciones de peligro que la mayoría de las veces solo están en nuestras mentes, es decir, no son reales. Debemos aprender a identificar cuando un temor es real y cuando un temor es imaginario, ¿sí? Porque les vuelvo a poner el ejemplo. Quizás, Rocío, ahorita que nos cuente su experiencia, ese temor puede venir producido de quizás alguna noticia que ella vio, algún familiar que pasó una situación, ¿sí? O por, ¿cómo se le llama eso? Común, por uso común. Bueno, yo también Ajá. estaba solo. ¿Por qué estaba solo si era mediodía? Pues porque son días de lluvia, hay muchas hojas en el piso y al pisar, pues te puede pisar. Es peligroso. Ajá. Ok. Pero hay temores, hay personas que piensan situaciones, eso se le llama ansiedad, ¿verdad? Cuando hay personas que están en su casa acostadas y están pensando como que ya es mes de septiembre y ahorita en cualquier momento va a haber un sismo, ¿verdad? En México. En México o en cualquier parte, ¿no? Piensa la gente, es el mes del sismo. Entonces voy a dormir y voy a dejar aquí una botella volteada. No sé si han visto en el Facebook que ponen unas botellas volteadas, porque la gente está esperando que pase el suceso, ¿no? O si viven en un lugar peligroso, no voy a dormir porque se puede meter un ladrón, ¿verdad? Y voy a estar aquí, o voy a dejar un arma aquí cerca de mi cama para defenderme. Entonces, cuando una persona sobrepiensa mucho una situación, esta le genera un temor que no es correcto, ¿sí? Debemos bueno, recordar, el temor de prudencia sí es correcto. ¿Cuál es la función de la persona que se va a dormir? Bueno, verificar que su casa esté cerrada, que no tenga ventanas abiertas, que no tenga la puerta de la calle abierta, a lo mejor dejar una luz prendida en la calle. Esa es la parte humana, ¿sí? Pero que la persona no duerma esperando a que la asalten, a que se meta alguien, eso ya no es correcto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que empezar a ver, ¿no? Seguimos. Rosa. Miedo o temor proviene de los vocablos griegos probos y deilia. Y Delia. Uh-huh. Estas dos palabras indican o significan tener temor, espanto, sentir un miedo que nos causa querer huir, timidez, cobardía y Esto es lo que produce el temor. El temor que no viene de la prudencia o el temor que no viene por parte de Dios ni nada, sino por parte del enemigo, ¿sí? según la palabra de Dios, el miedo es un espíritu malo de espanto y terror que nos frena para actuar y nos hace huir ante los desafíos de la vida. Seguimos. Junto con viene de la mano la intimidación, causando que actuemos con cobardía y vergüenza. Uh-huh. Su meta final es esclavizarnos y castigarnos física, emocional y espiritualmente. Ok, el temor que viene del enemigo tiene una carga primeramente emocional. La persona tiene un pensamiento recurrente, ¿sí? Es decir, hay personas que viven con miedo a las enfermedades, con miedo a la inseguridad, con miedo al sol. Es que el sol nos puede lastimar, nos puede dañar, sí, y vive con ese pensamiento.
Ese pensamiento, como es un pensamiento recurrente, acuérdense que les dije al principio de la clase, que un mal pensamiento puede durar hasta 24 horas en el cuerpo. Entonces, una persona que ya le dio esa autoridad al pensamiento, ya va a ocasionar un estado emocional en la persona, ¿sí? La persona va a tener intranquilidad. Son personas que se están mordiendo las uñas, son personas que se están jalando el cabello, ¿sí? Que están haciendo esto, o moviendo cosas, ¿sí? Porque ya hay una intranquilidad. Si esos síntomas no se toma conciencia o no se aprende a solucionarlos, va a convertir en una enfermedad física. Puede ser ansiedad, depresión, ya lo hemos visto, o puede ser hipertensión, ¿sí? Puede ser problemas en el corazón, porque la persona está acelerada o con miedo, ¿verdad? Se pueden desencadenar muchos problemas. Recuerden que todas las enfermedades primero empiezan, bueno, la gran parte de las enfermedades primero se generan en la mente con un pensamiento. Ese pensamiento no se trata y convierte a la persona en una emoción, y esa emoción no tratada convierte en una enfermedad física o espiritual. ¿Sí? Seguimos. Vivir esclavizados al temor o al miedo trae consecuencias negativas a nuestra vida como hijos de Dios. Nos afecta en la forma en la que percibimos la realidad. Si se fijan, ahí vemos esa figura, nos dice, ¿verdad? Que cuando hay un espíritu de miedo, temor en una persona, causa que esta persona huya a las mayores responsabilidades, huya de la gente, de los desafíos que trae la vida y del éxito. Cuando ya estamos en Cristo y tenemos o podemos llegar a tener este tipo de situaciones, tenemos que analizar, como todo lo que les he dicho en estas clases, cuando tenemos un pensamiento de cualquier índole, de envidia, de rechazo, de cualquiera, debemos de filtrar de dónde viene ese pensamiento. En este caso, cuando hay un temor, hay que entender si es un temor prudente, es un temor de cuidar mi vida, de cuidar mi salud, o un temor ya dañino, que me aleja de Dios, que me aleja del propósito de Dios, entre otros, ¿sí? Cuando una persona tiene temor, todo le parece inseguro, ¿sí? Son personas, bueno, quizás ustedes no han llegado a tal punto de conocer personas, pero sí hay personas que incluso ya no salen a la calle. No sé si conozcan alguna, por temor, miedo a que la asalten, miedo a los perros, A que los atropellen. que les atropellan. Muchísimo miedo, o sea, que sola no conozco. Sí, sí, hay temor. Y esos son los temores que viven con la chica. Sí, porque esas personas ya no viven. O sea, ya no pueden estudiar porque tienen que cruzar una calle, no pueden trabajar porque no pueden andar en la calle, no pueden hacer su vida. Ya se convierten en esclavos del temor y viven encerrados bajo su seguridad, ¿sí? Y así es como ellos tratan de vivir. Ven todo peligroso, son personas que a todo le ven peligro, ¿verdad? A todo le llaman como riesgoso, ¿sí? Todo les parece lleno de riesgos que son dañinos para ellas creen que todo es dañino para la vida, ¿sí? Afecta el modo como responden, actúan en esa realidad que nosotros percibimos. Ese tipo de personas que tienen este problema, todo lo ven de una forma diferente, o lo perciben de una forma diferente, ¿sí? El miedo puede ser un mensaje de advertencia, lo que les decía ahorita, ¿sí? Vamos a ver esto. Dice, el miedo nos impide actuar. Hay personas que por temor no saben cómo deben de actuar. Y vamos a ver cuál es la definición de Dios a la palabra temor, ¿sí? Fíjense bien lo que sí es correcto. Temor a Dios es tener reverencia a Dios. Tener temor o miedo es no tener fe, ¿sí?
en cuanto a lo que voy a hacer. El temor es lo opuesto a la fe. Y este tipo de temor es pecado. ¿Por qué el temor es lo opuesto a la fe? Porque recordemos que la fe es lo que vivimos en Cristo de acuerdo a lo que Él promete a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, y el temor es lo que yo estoy viendo realmente o lo que creo yo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos que lo opuesto a la fe es miedo, es temor, incertidumbre, inseguridad, miedo, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita. Tener reverencia. El temor a Dios está en aquel que evita el pecado por el castigo que lleva consigo. El que tiene el temor que proviene de Dios, Dios más le ama y más trata de agradarle y complacerle. Entonces, el temor a Dios no es miedo como se le tiene miedo a un león, por ejemplo, o como se le llega a tener miedo a algo que nos va a dañar. El temor a Dios es una reverencia, ¿verdad? Es un amor de autoridad. Vamos a ponerlo así. ¿Ustedes han visto los niños las niñas que se andan pintando con las pinturas de su mamá? Y llega la mamá y ¿qué hacen las niñas? Se esconden, ¿verdad? O rápido se quitan ¿sí? Se quitan la pintura porque tienen miedo, no porque su mamá las vaya a matar o porque su mamá las vaya a aventar a la calle. Ya no son mis hijas, órale, por haber agarrado mis pinturas, no, sino que es un temor de reverencia, de decir, esto que estoy haciendo no es correcto y ya llegó, mi mamá me va a regañar, me va a llamar la atención. Entonces, un miedo de reverencia. Debemos entender esto, de respeto. Cuando la descubres. Sí, ok. En la Biblia dice 365 veces no temer. Y esta cita es una para cada día, ¿sí? La Biblia nos dice, nos da un no temas para cada día del año. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que tener miedo, ¿sí? Prudencia sí, miedo no, ¿sí? Temor reverente a Dios, sí. Temor de no querer hacer nada, no. Eso no es correcto, ¿sí? Rocío, ¿nos apoyas a leer? Temor es cualquier emoción de angustia. Ahorita sí está. No, está bien. Angustia, aprehensión, estrés, etc. El temor en sí es pecado porque es lo opuesto a la fe. Entonces, cualquier emoción de angustia, aprehensión, estrés, y aquí yo le añadiría dependencia, codependencia, obsesión, fijación, todos esos pensamientos que las personas tienen son consecuencias del temor. ¿Qué son todas estas palabras? Ok, la angustia es cuando uno tiene el temor de que va a perder algo o de que no va a conseguir algo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen una cita en un mes con el médico y ya están pensando, ¿y qué me va a decir el doctor? No, pues yo creo, mejor me voy a adelantar y voy a poner en Google qué significa que tenga esta situación. Y se van a Google y ponen, ¿no? ¿Qué pasa si siento que el corazón me da un saltito una vez al día? Y ahí ya respuesta, te va a dar un infarto, ¿no? Y automáticamente la persona ya entró en angustia, ¿sí? Se sienten mal, quieren ir al doctor porque tienen... Exactamente, exactamente, es válido. Entonces, esa es la angustia que no viene de Dios. O sea, si uno tiene una cita, bueno, ve con el doctor es especialista en lo que tú tienes, él te va a decir, ¿no? Otro ejemplo, aprehensión, personas que quieren tener, ¿no? Hay personas que tienen un temor cuando, por ejemplo, les dicen a su esposo que lo van a mandar a trabajar a otra ciudad
y la esposa ya está con la inseguridad. No, es que allá se va a conseguir otra mujer, allá va a ser otra familia, allá le puede pasar algo y yo acá estoy de lejos, ¿sí? Empiezan con los pensamientos. Esos temores no son correctos, ¿sí? Las dependencias y codependencias que no están ahí, pero que yo se las estoy diciendo. Esas son cuando una persona cree que por tener un vaso, bueno, yo no veo muy bien los colores, pero yo lo veo azul. ¿Qué color es? ¿Ah, ¿sí es azul? Ah, vaya. Es que a veces digo, esto es verde y lo ven amarillo. Bueno, hay personas que dicen, yo por tener este vaso azul, soy la persona más feliz del mundo, porque tengo este vaso azul. Y ya cuando me lo quieren quitar, no, ya no va a haber felicidad. Cuando se queda, exacto, ¿sí? Aquí estoy haciendo énfasis a esto, que hay personas que ponen su felicidad en personas, ¿sí? El novio, la novia, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo, el presidente, la temporada, ¿no? El celular, ¿no? Es que si pierdo el celular, yo ya no sería feliz, ¿no? O si ya va a salir el presidente, ya, ¿qué va a pasar? Y empiezan con las angustias. Eso no es correcto. Por eso les digo que la dependencia y codependencia de algo no es correcto. Tu felicidad no depende de algo. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios vivimos por fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, realmente un hijo de Dios vive. Si se ponen a pensar en esto, vivimos creyendo todas las promesas de Dios. Y si le creemos, se cumplen. Vemos que se cumplen, ¿verdad? Y el miedo es todo lo contrario. El miedo es seguridad en lo que yo veo, ¿sí? Seguridad en que si tengo aquí dinero, tengo todo en la vida. Si no tengo que ir al doctor, soy la persona más feliz, ¿sí? Por eso es lo contrario a la fe. Ahora sí, Rocío, ¿nos apoyas con el siguiente? Es un apoyo para el reino de Satanás. Segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué la Biblia dice en esta cita eso? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. El poder viene de Dios, dice la palabra de Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice de amor. Y si leemos qué es el amor en la Biblia, dice que el amor todo lo puede. ¿Qué más? Todo lo espera, todo lo... ¿Qué más? ¿Sí? Y el que no ama, no ha conocido a Dios, ¿no? Entonces, el amor, el poder que viene de Dios, el amor que lo supera todo y el dominio propio que tanto habla Pablo en la Biblia, sí, esas tres herramientas nos ayudan a avanzar con fe, a aprender a confiar en Dios, ¿sí? Aún en un escenario catastrófico, ¿sí? ¿Por qué digo catastrófico? Porque hay misioneros que están en países donde no hay comida, no hay luz, no hay nada, y ellos se sienten protegidos por Dios. Esa es la fe. No la fe y la esperanza en el internet, en la luz, en la comida, en el dinero, ¿sí? Ese es el proceso o el paso de la fe. Seguimos, Rocío. Dominio propio o autodisciplina. Significa que el espíritu tiene control, no el alma, las emociones. Entonces ya les expliqué lo que es el poder que viene de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ya explicamos lo que es el amor, que todo se puede con el amor. ¿Y qué es el dominio propio? Bueno, es la autodisciplina, ¿sí? Que significa que el espíritu tiene control, no el cuerpo o el alma o las emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es importante también. Seguimos. Ok. Los resultados del temor, una persona sin control propio. Es como una ciudad con las murallas destruidas. Proverbios 25:28. Entonces, eso nos dice Proverbios, lo que es una persona con temor, es una persona que en todas sus áreas
hay destrucción. Todas sus áreas no están fortalecidas ni están edificadas. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Sí. Ok. Los resultados del temor. Rocío. Satanás entonces no tiene ningún impedimento para entrar y hacer su especialidad. Robar, matar y destruir. Juan 10:10. Que esas son las funciones del enemigo, ¿verdad? En la vida del creyente y del ser humano. ¿Sí? Sí. Enfermedades. Está de 1 a 10. Zona de tumor rojo. Resistencia a los estresores y cortisol. Zona roja, adrenalina, paz, homeostasis, perdón. Ok, hay una sustancia en nuestro cuerpo que se llama cortisol, que es la sustancia del estrés. Esta sustancia, bueno, muchas personas no les cae muy bien porque es la causante de la depresión, es la causante de la ansiedad y de muchas situaciones, pero hasta cierto punto esta sustancia es correcta en nuestro cuerpo porque es la que nos hace que tengamos cuidado, ¿sí? Si ahorita entrara un león que se escapó del zoológico, un ejemplo, ¿sí? Automáticamente nuestro cuerpo dispara ese cortisol que nos hace sentir alertas, porque sabemos que ese león nos puede dañar. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo vimos en películas, porque lo vimos en noticias, porque tenemos el conocimiento que los leones atacan a las personas. Quizás el león venga y no nos haga nada, quizás sí nos haga algún daño, no lo sabemos, es algo incierto. Pero entonces el cortisol es hasta cierto punto sano en nuestro cuerpo, pero hay personas que le dan más importancia a esta sustancia y todo el tiempo viven con ese temor, con ese cortisol en la zona roja, lo que vemos ahí, del número 7 al 10, ¿sí? Y eso es cuando ya hay una enfermedad, que justamente eso es parte de la ansiedad. Las personas que padecen ansiedad pueden padecer taquicardias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es un temor exhaustivo, ya es un temor a algo que va a pasar cuando realmente no es, ¿sí? Si hubiera una persona con ansiedad y yo le digo lo de León, se lo puede imaginar. Y ya no va a tomar la clase porque va a estar así atento, esperando que León entre, ¿sí? Eso ya es cuando la persona le da la importancia a eso y ya no vive su vida. Ya vive pensando en el daño que le va a ocasionar eso. Y eso es cuando ya se disparó el cortisol a un grado tan elevado. Psicológicamente hablando, esa sustancia, les vuelvo a repetir, es buena, pero hay ciertas cosas que la detonan, ¿sí? Hay cosas que hacen que esa sustancia esté por arriba de lo normal. Y por eso las personas viven con ansiedad, temor, incertidumbres. ¿Cuáles son esas sustancias? Azúcar, café, chocolate, todo alcohol, todos los tipos de alcohol, nicotina, tabaco, drogas, comida en exceso, que la gente no duerma 8 horas. Todas estas cosas son factores que van a hacer que la persona produzca en su cuerpo de más cortisol. Y son personas que todo el tiempo están al límite, ¿sí? Todo el tiempo están asustadas, todo el tiempo están, ¿por qué? Porque esa sustancia está por arriba de lo normal, ¿sí? Cortisol. ¿Qué produce en el corazón? Es que yo, cuando oro por mi hermana Cuca, O sea, digo, pienso que muchos de sus síntomas son que se alimentan bien también, pero ya no gasta todas las energías que gastaba antes cuando se podía mover y necesidad. Y ella se cuida mucho en su alimentación. ¿se cuida mucho o no? Sí, el otro, pero muy bien, muy nutritivo. Entonces, como yo ahí no se ve que los dolores salen por las articulaciones,
Cuando el cuerpo no las gasta, se convierte en dolor porque quiere salir. Así es. Ah, sí. Y le digo, Sí. entonces no voy a comer. No, no, pero es que se acostumbró a unos tantos de alimentación, como le dijeron a premenopausia. Y sigue todavía en 6 al menos. ¿Cuántas? No más. Digo, a mí, yo era para mi mamá 6, me dio nutrición 6 días en la mañana y nueces y pistachos y frutas y, o sea, bueno, alimentación. Y ya no trabaja igual que antes porque ya pues cuando él apenas camina. Entonces, No debería comer tiene tanto. mucha ansiedad. Así es. ¿No? Dice que, ay, no, que es esta mente, dice, ya se imagina que ya Ujú. está todo, que ya algo así se está, y el cuerpo bien lleno de dolor. Yo, ¿sabes? Yo por ahí siento que es parte de que se está también, se me está mirando. Mucha energía está viviendo sin estar. Y ahorita, Sí. pues, es por lo que se me quedé igual, pues, No, debemos recordar algo. Cuando yo les digo que la ansiedad y la depresión vienen por una mala alimentación, también puede venir por exceso de buena alimentación. Todos los excesos, debemos entender esto, todos los excesos son malos. Una persona que duerme 4 horas al día es malo. Una persona que duerme 15 horas al día es malo. Debe de existir un balance entre lo que es. Una persona que hace mucho ejercicio debe comer como una persona mucha proteína. Recordemos algo muy interesante, nuestro cerebro está diseñado para funcionar con agua, azúcar y grasa, ¿sí? Esos son los elementos del cerebro. Una persona que ni una gotita de grasa, porque se cuida al extremo, se está afectando su cerebro, ¿sí? Porque también la grasita le hace falta al cuerpo. También el azúcar le hace falta al cuerpo. Las neuronas se conectan. Hagan de cuenta que las neuronas son como electricidad. Y para que funcionen las neuronas, al hacer esta función de conectarse, lo que ellos necesitan es glucosa, ¿sí? Para que lo entiendan. La glucosa es la forma en la que ellas, hagan de cuenta que es como unos foquitos de Navidad que están conectados uno con otro. Para que toda la serie se conecte, las neuronas necesitan agua, azúcar y grasa, ¿sí? Grasa buena y grasa mala. Estoy hablando que sí es correcto comer aguacate, almendras, nueces, sí es correcto. Pero también de vez en cuando es bueno también comer otro tipo de todo. Tiene que haber un balance, ¿sí? Un chicharrón es muy bueno. El exceso es malísimo. Los camarones en exceso pueden llevar a la muerte, pero también tienen su función. Todo lo que hizo Dios tiene una función. Por eso el ser humano no debe solamente comer un solo alimento o solamente tener una rutina de lo mismo, ¿sí? Porque todo es necesario para el cuerpo. ¿Qué me preguntaba, Pastor? ¿Que el cortisol? ¿Cómo afecta al corazón? Al corazón, ok. Con Miren, la ansiedad. sí, cuando una persona tiene ansiedad y tiene taquicardias o tiene sudoración o tiene mareos, tiene eso solamente es como un foquito amarillo que le está diciendo a su cuerpo, ayúdame con esto que estoy viviendo, ¿sí? La persona no le va a pasar nada malo, pero tiene que tratarlo, ¿sí? Porque si la persona no trata su ansiedad y al contrario, él sigue tomando cafeína, sigue sin dormir, sigue ingiriendo alcohol, drogas, excesos de cosas negativas, puede llegar al punto en el que su cuerpo pues sí tenga una situación desastrosa, ¿sí? Pero en la primera instancia no, el cortisol, vuelvo a repetir para que me entiendan, el cortisol es cuando nuestro cuerpo nos dice, aquí va a pasar algo, ¿sí? Y es bueno. Es abierto. El cortisol es bueno hasta cierto punto porque es el que nos indica, nos advierte. Es como si estamos ahorita en la playa y ya vemos que ahí viene un cocodrilo o un tiburón, rápido el cortisol te advierte. O que las olas ya vienen, el cortisol te dice, salte del agua y vete a un lugar seguro, ¿sí?
Ahí es una forma correcta. Cuando ya no es correcto es cuando la gente ya lo tiene todo loco al pobre cortisol y todo el tiempo están pensando, van a la playa y ahorita va a venir un tsunami o ahorita va a salir un cocodrilo de... O que ni Sí. quieren ir. O nos vamos a ahogar, o no voy. No, yo al mar, Yo no- yo no voy, yo no me paro ahí, porque eso es malo, ¿no? Entonces, eso debemos entender, ¿sí? Ok, nuestro cuerpo fue diseñado para vivir, no fue diseñado para vivir en la zona roja, de todo el tiempo tener el temor. Dice, si existe el temor, entonces, ¿de cuál es el propósito? ¿Qué? ¿De Ah, cuál ok. efecto tiene? Pastor, ayúdenos. Temor es el enemigo intentando de hacerte dudar de la habilidad de Dios para estar en control de cualquier situación. Ujú. Y ahí están. ¿Alcanza a ver los monitos? ¿Qué dicen? A ver, ¿Qué dice el angelito? no le- a ver si ven nada. Hoy, Hoy harás tu mejor presentación. ¿Y el diablito? No podrás nunca hablar en público. ahí. ¿Se fijan? Esa es la función del enemigo. Ajá, así es. Parásito que tengo, ella, Abraham andaba con el cielo. Mm, ujú. Ah, sí, es muy Hasta feo. que ella, Sí, Dios es Dios, Dios lo ve y el que sea, es que es lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver a los ojos a él. A ver, Dani ya hasta se jubiló de policía. Jubilado. Pero acá, los parientes, Jaime, empecé, y además, si te lo le puedo hacer este trabajo, yo misma lo voy a hacerlo. A ver, pues sí. ¿crees o no crees que Dios es todo poderoso? A ver, ubícate acá también, todo peligro y corrió. No te la aventó un carro que la noche salió volando por todo y mató. Ni un huesito no se quedó. Y no te le soltaron porque iban a entregar una viga. Eran 4, y Abraham era el de mero adelante. Y el de atrás de Abraham, no sé, que le pellizcó un poquito la viga, se quita Ah, y le deja todo el peso a mi hijo. Si no haya estado bien parado y por todo como está, me lo quebra de Sí, claro. Se queda así de lado para seguir y te lo logró. Y bueno, pues Dios que tiene nuestra control. confianza está en el bien, y Señor. ahora ya está el Señor dando gracias a Dios. Y va, ahí están los 3. No, siervos de Dios. Así es. Sí, bien. Sí. Y ya se quita que no quiera. Pero todos tenemos esos. No, pero puede, cuando es de días que han de fiesta. Y Un demonio lo dijo, "Ay, entonces no". los temores son muy feos. Pero de repente ya ya avanzó, ya pasó este examen, ya pasó otro, sí, exámenes. Ay, Los y luego temores que son muy sí, otra feos. vez. Y que ya mañana me presento. Sí. Seguimos, pasada. Temor es no creer que Dios podrá y hará lo que dijo que podría y haría. Para entender mejor esto, todos conocemos la historia de Elías. Cuando se acuerdan la historia, ¿no? Que Elías, Dios se manifestó con poder, con autoridad. Dios estuvo con él, pero cuando la reina lo amenazó de muerte, entró el espíritu de temor y huyó, ¿verdad? Huyó a la cueva, se escondió y él ya se veía en su mente ahí publicado en el que todo el pueblo lo veía ya asesinado por Jezabel, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho que iba a hacer algo de él y lo estaba haciendo, pero entró, se disparó el cortisol en él y pasó eso, ¿verdad? Y el enemigo lo atemorizaba. Lo atemorizó. Que el pensamiento de que nomás tú quedas de... Nomás era el último. Profeta. Y no era cierto. Y no era cierto. Así también el enemigo, no, esto te... Y no. Sí. Seguimos. Temor es llamar a Dios mentiroso. Temor. Fíjense la importancia, como hijos de Dios nosotros no debemos tener temor
a muchas cosas porque ahí estamos diciendo temor, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Fíjense qué pecado tan grande pudiéramos cometer por no tener el control de esto. ¿Sí? Si no es de fe, es pecado. Romanos 14:20. Alguien que lo busque, por favor. Ah, ok. Dice todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Sí? Seguimos. Fe es creer en todo aquello que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra. Esto es la fe, lo que Dios nos promete a nosotros. Las 365 citas de no temas es para cada día del año. ¿Sí? Cuando la fe entra, el temor sale. Y cuando el temor entra, la fe sale. Ujú. Ahí donde tienes temor es donde no confías en Dios. Podría ser tu salud, tus finanzas, la seguridad de tus hijos, etc. Ujú. Las cosas que más tememos son las que sucederán por el temor. En la psicología hay una creencia que se llama la ley de la atracción, que nos habla que la persona anhela tanto una situación en su mente o está pensando tanto que llega y se cumple, ¿sí? Pero debemos entender algo, el 99% de nuestros pensamientos son solo pensamientos, de nuestros temores, no van a suceder, ¿sí? Pero si la persona está pensando tan profundamente en eso, pues podría llegar a suceder, porque está obsesionada con ese pensamiento. Ejemplo de Ahí está. Lo que tenía- Seguimos. Job tenía miedo. Sí, es lo que tenía. Sí, sabe. Diario, Francisco, porque mis hijos, sus hijos. Y lo que me aterroriza me sucede. Él tiene tanto temor que, bueno, pues se convirtió, ¿verdad?, en una experiencia. ¿Cómo entra el temor en nuestras vidas? Satanás nos atormenta con temores que entran a través de lo que vemos y oímos. Un programa de TV. Ok, Un ejemplo. es un ejemplo, por eso debemos de tener mucho cuidado lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos, ¿sí? Hay personas que todo el tiempo están hablando de noticias o están hablando de situaciones catastróficas o están hablando de fantasmas, ¿verdad? Es que en aquel lugar asustan, en aquel lugar están pensando. Esa obsesión de estar hablando, sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros escuchamos, vemos y hablamos, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, tenemos prudencia para escuchar, pero lo mejor es no contaminar nuestra mente con situaciones que más adelante pudieran atacarnos, ¿sí? Porque hay personas que no les da miedo a lo mejor las cosas de terror y todo el tiempo están hablando, ven películas de terror, pero puede llegar un día en su vida que se encuentren solas y se van a acordar. Ah, me acuerdo que en la película, en este pasillo salía el payaso, ¿eh? En este pasillo salía el perro zombie, en este lugar se aparecía X personaje, ¿no? Por eso es el cuidado de lo que nosotros llenamos nuestra mente, ¿sí? En Isaías 33:15, ¿me apoyan a buscarlo? Isaías 33:15. Quince y 16. 36. 33, 15 y 16. Adelante, pasa. Camina injusticia y habla lo recto, que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir un cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio.
Se le dará su pan, sus aguas serán su vida. ¿Te fijas? Entonces, cuidar, ¿verdad? Esta parte, porque por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que hablamos, puede entrar el temor. ¿Por qué más? Temor en nuestras vidas. Películas de terror. Películas de terror, juegos de video para el caso de los niños, ¿verdad? Puntos de entrada del temor. 1. Padres que fuman. Un niño temeroso y ansioso probablemente tuvo una madre o padre que fumaba. Ok, ¿qué relación tiene el tabaco con el temor? Lo mismo que les decía hace un momento. Una persona que fuma en exceso, que toma café en exceso, que come mucho azúcar, en su organismo aún incrementa el cortisol. Por eso los niños andan desesperados, con miedo, con ¿por qué? Porque sus papás fuman, sus papás a lo mejor les daban café a los niños, o mucha azúcar. Todos esos ingredientes hacen que el cortisol suba de su nivel de estabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que los niños están así. No, bueno, sabemos que el tabaco obviamente es dañino, pero debemos entender por qué hace daño al cuerpo, ¿sí? Por lo que contiene. ¿Sí? Seguimos. ¿Por qué más? Puntos de entrada del temor. ¿Sí se ve o no? Sí, Ah, ok. cuando la madre sufre de temor durante el embarazo, 38 hormonas y 1,400 químicos bañan a este bebé con temor. Fíjense. Por eso es interesante e importante saber todo el proceso que vivieron nuestros padres al momento de nosotros estar en la pancita de nuestra mamá. Porque todo esto, en el embarazo, la mamá está inyectando al bebé de todos los componentes que lo van a seguir toda su vida. ¿Sí? Por eso es muy importante esto. ¿Se puede cortar o...? Sí, o sea, ¿se pueden disminuir? Sí. Por eso una mujer embarazada con depresión, ansiedad, con temores, es importante que se trate para evitar que al bebé le produzca esta situación. Es muy, muy bueno porque es antes de que el bebé nazca, entonces cuando, o sea, para que tenga administración de sanidad, Así porque es. el bebé ya va a ser libre. No se hizo esa oración, esa sanación, o no se trató de distopía, o... Ujú. Sí, claro que sí. Todo es revertible, acuérdense. Y es que, por ejemplo, nosotros en nuestra familia tenemos el caso que mi mamá fumaba demasiado, 2 cajetillas diarias. Entonces, hasta ahorita la fecha, sus hijos de mi mamá sufren de ansiedad. O sea, cómo vienen afectados ya. Mis hermanos sufren mucho de ansiedad y depresión. Y mis hermanos no fuman. Ya lo traen de... Por genética. Y porque la nicotina incrementa esos niveles de cortisol. Porque no padeces eso. No, gracias a Dios. Porque también esa es su pregunta, ¿cómo se puede ayudar a la gente? Pues hasta que viene a Cristo. Porque Cristo nos quita nuestros temores, porque ya todos esos miedos que uno tiene, ya tienes tú la fe y acuérdate que la fe es, el escudo de la fe es con lo que podemos apagar los dardos del fuego del enemigo. Entonces, si la gente no viene a Cristo, pues siguen con eso. Seguimos. ¿Quiere leer, pastor, o lo brinco? Pues, No, si puede o el si pastor. no puedo, ya le paso ahora. Ok. Los resultados del temor.
desórdenes de ansiedad y estrés. El libro de Chu incluye una lista de más de 40 enfermedades que son el resultado de ansiedad y estrés. Fíjense cuántas enfermedades. 40 enfermedades físicas ocasionadas por la ansiedad y estrés, por el temor. ¿Sí? Cuando no confiamos en Dios, nos enfermamos. Ujú. No por Dios, sino por no abrir una puerta al enemigo. No por Dios, sino por abrir una puerta al enemigo. Entonces, la gente se enferma no porque no cree en Dios, sino porque sí cree en el que vino a matar, robar y destruir. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, entonces si no creo en Dios, me va a ir mal. No necesariamente, Dios te ama, pero si tú le das más importancia a lo maligno, bueno, pues. Los resultados del temor, ansiedad y desórdenes de estrés, se debilita el sistema inmunológico. Recuerda que 6 minutos lo afecta 21 horas. Fíjense, un mal pensamiento, una mala acción, 6 minutos de yo estar imaginándome el tsunami, el tiburón, el cocodrilo, el león, ya voy a tener 21 horas con ese, mi cuerpo ya va a estar afectado. Ya mi nivel de cortisol ya lo incrementé yo, ya lo puse en alerta, sí, porque ya sé que algo, a lo mejor todo el día me la pasé viendo películas de eso, platicamos de cosas así, ya estoy acelerado, ¿no? O todo el día me la pasé tomando café, puede estar hacer todo con la desesperación, o fumando, ¿verdad? Fumando. Entonces, eso va a ocasionar. O sea que también con el café debería uno de tener el... Cuidado, sí. Por eso en la Café, coca, por eso la jarra del buen beber que tiene Vince dice que nada más Una taza de 2 tazas, medio litro, 2 tazas de café. Agua, toda la jarra. Pues ¿Una taza? Métete al internet. Y la taza Bueno, de también hay beber, personas que, por ejemplo, hay gente que nunca ha tomado café y si tú le das una taza de café, se pone muy mal. también cuando no están tomados. O una taza de chocolate, gente que con una taza de chocolate se empieza a poner nervioso, se desesperan, porque nunca han consumido eso. El café me pone nervioso. Si me tomo una taza de café y luego una coca, ¿no? No. La vez que lo hice, Pues la gente del mundo así es, ¿no? Se toman su café, su coca y su cigarro. El paquete y chocolate. Todo el café tiene café. Aunque digan que no, todo tiene. Todo, solamente Sí. que sea café del que no es verdadero, químico, pues. Químico. Pero el café, todo tiene café. Incluso también los tés, tengan mucho cuidado También porque los los tés tés también tienen cafeína. El agua de Jamaica no sabía. ¿Tiene cafeína el agua de Jamaica? seguro me gusta el Pero sí contiene café. sabido. Sí, hay muchas cosas. Acuérdense que todo lo que venden en el súper también todo es mentira. Ustedes pueden comprar un azúcar, un café que diga sin azúcar, y sí tiene otra cosa, pero no es azúcar como tal, pero ahí los engaña la gente. Sí, ahora sí que hay que tener cuidado por lo que consumimos, ¿verdad? Seguimos. ¿Perdón? 6 minutos. Ok, 6 minutos Estrés. afectan 21 horas Sí, de un mal pensamiento. ¿Sí? 6 minutos de ansiedad y estrés. ¿Cómo? Sí, 6 minutos de un mal pensamiento, Ah, ¿sí? O una mala, sí, un mal pensar algo negativo, temor, angustia, ¿sí? O también puede ser el rechazo. Esta persona como que me torció sí, ya vi que sí, como que no, como que me ignora. Y ya, por pensar 6 minutos en eso, ya me vio todo el día, ¿sí les ha pasado o no? ¿Sí? Sí.
Ok. Seguimos. Los resultados del temor, el asma y alergias son causadas por el temor, ansiedad. Eso es muy interesante. Las alergias y el asma son ocasionadas justamente por el temor, muchas de las veces. Tienen su parte, ¿verdad? Ok. Resultados del temor, depresión, culpabilidad, soledad, ansiedad, frustración, preocupación, desánimo, adicción y revuelta. Fíjese todo lo que incluye la hamburguesa del temor, todos los ingredientes que tiene, ¿verdad? Una hamburguesa que no debemos ni de una mordidita hacerla, ¿sí? Ah, ¿me regreso? Perdón. Porque una hamburguesa de veras, una hamburguesa de Una hamburguesa de temor. Ay, está rica la que me compré. No, 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 no. Una hamburguesa. Mi mamá me compró la mitad. No, yo digo una hamburguesa, vean todo lo que tiene el temor. Un taquito, como le quieran llamar. Esto ya se los mandé con las presentaciones. Pero esto también viene en su manual, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso incluye el temor, ¿sí? ¿Ya le puedo cambiar o me espero? Ok. Sí, de todas maneras ya les mandé las Los presentaciones. resultados del temor. Por eso ya los libros del incluyen una lista de más de Ah, sí. 40 resultados de Ok, ansiedad. sí. El temor causa que un hoyo negro esté en la mente. El temor causa. Ujú. El temor causa que no vio negro en la mente. Fíjense cómo se ve el temor en una persona. Ahí está la. ¿Sí? Ah, me regreso. No, está bien. El temor causa que un hoyo negro esté en la mente. Está científicamente comprobado. O sea, me imagino que así se ve cuando hacen una tomografía. Y conforme vas estando tanto en especie, va creciendo. Sí, Yo creo que sí. va creciendo. Pues tú crees que No, sí, pues causa muchos. Seguimos. También está comprobado que cuando renovamos nuestras mentes, estos hoyos aparecen. Fíjense la importancia. ¿Sí? Cuando renovamos. Cuando renovamos nuestros pensamientos. Estaba viendo algo que me llamó mucho la atención y sí es cierto, fíjense. Hay una investigación, no sé si cuántos de ustedes la han visto, que al agua le ponen música clásica, música agradable, y la ven microscópicamente y se ven como corazoncitos, como figuritas bonitas. Y a otra le ponen, la maldicen, le dicen cosas negativas, le ponen música muy pesada y se ve destruye. Entonces, esta investigación de esta persona se ve como si fuera una explosión, la manchas, como se ve sucia, como si tuviera, ajá. Se pudre. Entonces, esa persona que hizo esta investigación dice, bueno, eso es lo que él menciona y está científicamente comprobado. Él se sirve su agua de garrafón y cuando se va a tomar el agua, la bendice. Agua, yo te bendigo, vas a servir para mi cuerpo. Y bueno, él le añade, ¿verdad? En el nombre de Jesús esta agua es bendita porque la hizo mi Padre, va a ser para bien de mi cuerpo y se la toma. ¿Sí? Entonces, vemos cómo sí tienen influencia las cosas negativas y positivas a nuestra vida. ¿Sí? El vaso de agua, está bien también, bueno, eso, ¿verdad? Y dar gas también. Pero que si con una pizquita de bicarbonato a la semana, que le pongamos un vaso de agua, que se convierte para el organismo en agua oxigenada, que elimina todas las Sí, bacterias. también vi eso. Y sí, es cierto. Fíjese que cuando yo vi esa investigación de esta persona, se me vino a la mente eso, ¿por qué Jesús enseña que demos gracias por los alimentos
y lo santifiquemos, porque tiene algo de razón. Cuando uno le está hablando positivo a la comida, bendícela, santifícala, límpiala. Está uno hablando cosas positivas a lo Los que... judíos, como Ujú. dicen que el Ajá. Señor que hizo el pan, que dio que permitió que salió el grano, la fruta, Ujú. bendicen el árbol y todo eso. Qué bonita. Tiene algo que ver con lo que esta persona... Se me vino a la mente también ahorita, como por ejemplo, cuando uno tiene a los niños chiquitos, gracias a Dios, no, pero sí he visto Sí. que a veces la mamá está tan enojada, en ansiedad, o el bebé está llorando, y pues, ya vamos a ir, o Ey. cosas así, o sea, Sí, ya claro. que nos dan el alimento, Mal, Con mal, enojo, todo con enojo. por- con enojo, con estrés, palabras negativas. Ujú. Pues ahí Sí. lo que dices tú, hasta la leche materna se les echa a perder a las mamás enojadas Ujú. o preocupadas o todo. Todo es importante. Sí. Pastor Jaime, óyenos ahora. Temores que los atormentan a estar solo, al cambio, a la sangre, a enfermarse, a conducir, a fallar, al fuego, lo desconocido, Y el COVID. a COVID. Sí. Esos son temores que nos atormentan, ¿sí? A la crítica, A la crítica, a la muerte, al dolor, al hablar en público, al rechazo, a la responsabilidad, a la oscuridad, al futuro, a perder todo en la vida. La respuesta de Dios al temor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿se fijan? Ahora entendemos mejor esta cita, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos Y si estado viendo. vemos toda la lista de los temores, ¿de cuántas nos hizo libres? Fíjense la lista otra vez. A estar solo no tengo miedo. Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios- Al cambio, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? A la sangre, bueno, aquí se refiere cuando una persona ve sangre, ¿verdad? A la enfermedad. Dice Jesús que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Todo ya ¿Sí? nos cambia. Todo tiene una respuesta en Cristo, ¿sí? A conducir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A fallar, bueno, donde hay amor, no hay temor. Al fuego, bueno, dice la palabra de Dios, aunque pasas por el fuego, se fijan, todo tiene una cita ya en Cristo, ¿sí? A lo desconocido, al COVID, bueno, desconocido, ajá. La crítica, la muerte, todo eso tiene una promesa bíblica, ¿sí? Ok. Menos para la muerte. Y sí hay una preparación. Así es, así es. ¿Apoyas? Sí. Cuando vivimos con pensamientos inquietantes y emociones que producen ansiedad, la raíz es temor. Temor. ¿Conoces gente que siempre está preocupada o temerosa? ¿Conocen gente así? Sí, ¿verdad? ¿Y nosotros qué pensamientos tenemos en nuestra mente? ¿Sí? Yo que todavía todos tenemos. Entonces, tenemos que tener un filtro. Vuelvo a repetir esto. No es malo tener prudencia, ¿sí? Con esto no digo que se vayan al mar y se metan a nadar a lo profundo sin saber nadar, porque dice la Biblia que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. No, tenemos que tener prudencia, pero existen ciertos pensamientos que el enemigo puede producir o intenta producir en nosotros, ¿sí? Que nosotros debemos de detener, ¿sí?
Miedo a la muerte, miedo a estar solos, miedos a la inseguridad, miedos al cambio político, miedos a la moneda, miedos A no a tener dinero. no tener dinero, a no tener salud, ¿sí? Al futuro. ¿Qué va a ser de mí en 20 años? ¿Quién va a ver, o quién se va a hacer cargo de mí en 50 años? Ni Sí. sabe uno si llega. Hay un libro que a mí me gusta mucho y se los quiero recomendar, anótenlo. Es un libro que se llama, espérenme, Se llama. ¿cómo se llama ese libro? Espérenme. El poder de la hora. El poder del ahora. El poder. El poder del ahora. Ese libro yo se los recomiendo mucho. Este autor es una persona que vivió muchos años con ansiedad, ¿sí? Y sanó con este libro. Este libro no es cristiano, porque incluso él menciona mucho a Jesús, muchas enseñanzas de Jesús, de lo que le dice a los discípulos. También menciona otras raíces, como el budismo y otras. Pero aquí lo importante es que este autor enseña a las personas a que vivan hoy, ¿sí? A que no estén pensando en 30, 40, va a llegar la noche, va a llegar el diciembre. No, ahí este autor te enseña que cuando llega un pensamiento de ese tipo, rápido, aterrices. ¿Dónde estoy hoy? Está en todas partes, hasta en YouTube. Está en YouTube, en Spotify. Ay, se puede ver. Se puede escuchar. Sí. Sí, es un libro. Debemos nomás de pensar en hoy. Y se me viene una canción que tengo años, como casi 30 años que no la canto. ¿Una qué? Una canción. Quiero que comentes a la vez. ¿Canción? Ah. Vivo intensamente hoy, Hoy. mi vida Es hoy. al fin empieza hoy, ya pasó, mañana Dios dirá, Pues sí, quiero así es. preocuparme. Con los amigos. No podemos estar pensando en mañana, que no sabemos qué pasa. Y podemos estar pensando en ayer, ya pasó. No quiero ni pensar. ¿Sabes hasta ahí? Sí, Ya se los mandé en el grupo, Ah, ok, gracias. en YouTube, para que ustedes lo escuchen, ¿sí? Y también lo recomienden a una persona que esté pasando por problema de ansiedad. Si no conoce a Dios, primero recomiéndenles el libro y luego ustedes les dan seguimiento con esto, para que la persona pueda ser libre de esto. Seguimos. Dice, has estado estresado y al fin de una crisis te sientes como que pudieras dormir un día entero. Después de una preocupación grande o de una ansiedad, las personas tienden a descansar porque no han descansado en mucho tiempo, ¿verdad? Eso es un cuerpo debilitado por el temor. El estrés es temor. El estrés es como si ustedes estuvieran un día enteros en el gimnasio, corriendo, levantando pesas, haciendo cardio, pero un día entero completo sin descansar. Eso es el estrés. Cuando no han dormido bien por estar pensando en algo, en alguien, en una situación, hagan de cuenta que su mente está en el gimnasio levantando ahí peso, ¿sí? Va a llegar el momento en el que su mente ya esté cansada, ¿sí? Dios nos ama con un amor perfecto y su amor echa fuera todo temor y tormentas. Pero por tener temor estamos rechazando su amor. Entonces, Dios nos ayuda con nuestros problemas, ¿verdad? Pero hay personas que ven más grande el problema que a Dios, o la situación, la ven más grande que Dios, cuando Dios tiene control, y nosotros debemos aprender a depositar toda nuestra confianza en Dios para que esto suceda, ¿sí? Dice, no temas, cree solamente. Cree solamente. Marcos, 5:36. sí, Jesús nos dice esto. No temamos, sino que tenemos que creer.
Otra cita. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de De su su mente. mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable. Y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cómo ser libres? ¿Cómo ser libres? Haz una lista específica de los temores que has tenido en tu vida. Arrepiéntete, pide a Dios que te perdone por cada uno. Ordena cada temor que se vaya en el nombre de Jesús. Ok, entonces, eso lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y cuando ustedes lo impartan de la misma forma, se hace la presentación con la persona y luego esta es la tarea, ¿sí? Que la persona escriba todos los temores. Y cuando digo todos, estoy hablando todos. Que muchas veces decimos, Dios, líbrame de mis temores, amén, y yo no estoy especificando, ¿sí? En su libro, vámonos a su manual. Esta va a ser actividad para la siguiente clase, ¿sí? ¿Me lo prestas? Este no es el mío, ¿no? ¿Este se lo diste a Dora o...? No, pues no te digo que lo dejé aquí, ¿Y dónde está? ya no lo encontré. Ok, Lo voy a buscar en la casa a ver si lo regresé. Ya Dora se fue a Veracruz, la manita morenita se fue. se fue. Los que están en línea, ¿cómo están? ¿Se están escuchando? ¿Qué aprendieron de esta clase? Pues, pastor, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Bueno, entendemos muchas cosas, ¿verdad? Gracias por la situación de la definición del temor. Hay muchas cosas que vienen a traer malestar emocional, físico, pero también espiritual. Entendemos esta situación, ¿verdad? Y bueno, viendo esta situación que estaba viendo también con las diapositivas, pues de que hay que romper toda esa maldición generacional también en el nombre de Jesús. Imagino que hay una confesión también de esta situación, como lo hubo con la situación de la amargura, con la situación de del desprecio y de todo eso de que muchas veces estábamos viendo en las clases que habíamos visto, ¿verdad? Yo tenía algo que añadir. Sí, adelante. Cuando usted estaba hablando que teníamos situaciones desde que estamos en el vientre de nuestra madre, yo encontré algo, mi esposa me ayudó a encontrar algo también, que de pura casualidad, ¿verdad? Dice, ¿sabías que el ADN o las células de tu bebé viven en tu torrente sanguíneo durante años, después de Así. su nacimiento, y en tu cerebro durante toda tu vida? Este fenómeno dice que se llama quimerismo feto-materno. Madre e hijo están conectados de las maneras más profundas y siempre y para siempre. Entonces, ¿cómo esta situación, sin estar todavía saliendo del vientre de la madre, perjudica un rechazo, una raíz de amargura, un resentimiento, un odio, un rencor del ser humano? Así es, definitivamente debemos entender esto, que todo lo que la mujer cuando está embarazada piensa, esos temores, esas situaciones, pues se las está asociando a su bebé, ¿verdad? Amén, amén, pastor. Eso quería añadir, pues, y interesante la cosa. Gracias. Gracias. Entonces, sí, es muy interesante. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la tarea? Van a hacer una lista de todas las situaciones que causen temor en su vida, ¿sí? Estaba buscando porque en su libro
viene una lista, pero no la encuentro. No es no es administración. La página 52. La página 50. Bueno, Viene una lista de temores, ¿no la ven? Ah, miren, aquí está. A ver, ¿qué página? A ver, espérenme, déjenme ver si es esta. Esa lista es de cualquier cosa que no te inquiete, que sea un poco o te tiene que afectar. Son temores, aquí viene y son, por ejemplo, temor a la oscuridad, temor, sí, que nos afectan. Temores a los insectos, temores a las cucarachas, temores a... Y aquí viene la lista, aquí está, pero no la veo. Porque hay cosas que a lo mejor tú dices, ay, por decir, me preocupa ahora, pero ya lo analizas con lo que Lista de temores. Sí, debe de decir temores. la parte de ¿Allá están ya? ¿Ya los encontraste? No. el diapositivo de venir. Ahí Sí, bueno, diapositiva, bueno, la tarea entonces, si quieren ya para avanzar. Sí, la tarea va a ser, no, y la tarea va a ser que anoten ustedes todos sus temores, que obviamente, vuelvo a repetirles, que sean, no que sean reales, porque hay gente que puede poner, tengo temor a los tiburones. Pues es lógico que tengan miedo a los tiburones, ¿no? Le tengo miedo a un león, estar con un león, es algo lógico. Pero, por ejemplo, tengo temor, ¿qué va a pasar después de que López Obrador se va del país? Eso ya no es un temor válido, ¿verdad? O tengo temor a que va a caer un meteoro dice la NASA que va a caer un meteoro en 2 años. Bueno, eso no es correcto, porque Dios tiene cuidado y control de las situaciones. Si llegara a pasar esa situación, bueno, si Dios lo permite, es una situación, ¿sí? Entonces, ¿Qué temores vamos a Pues cada quien sus temores. real? Temores reales, ¿sí? Esa es la tarea, entonces. Yo, por ejemplo, tengo temor a que me operen en una cirugía. Eso no. Y bueno, en este Tantas caso, cirugías que he tenido que ya. miren, por ejemplo, fíjense bien, en este caso la pastora nos dice eso, que tiene tiene temor a una cirugía, ¿sí? Nosotros cuando ya tomamos el curso aprendemos a que si ella me dice eso, yo le voy a preguntar por qué tiene miedo a una cirugía. ¿Vio una película? ¿Le platicaron de una situación? ¿O lo vivió en carne propia? Porque he estado en muchas cirugías. Ha estado en muchas cirugías, de las cuales, bueno, yo la conozco, pues, no le ha ido de una forma correcta. Pero si ustedes no conocen a la persona, tienen que preguntarle el por qué. Porque este curso, por eso se toma con pincitas. Porque no todo es del diablo y todo es diabólico. Decir, ¿tiene miedo a una cirugía? Vamos a reprender ese espíritu de temor. No. ¿Por qué tiene temor a eso? Y aquí en su manual, ahorita que, bueno, yo ya tomé el curso. En el caso de ella es un trauma por una situación que vivió. Entonces, en su manual, ahorita lo acabo de pasar, aquí hay una oración para el trauma. Entonces, primero se trata ese tema. Yo si la estuviera ministrando, le preguntaría a la pastora, ¿por qué? ¿Cuál fue su situación? Y ella me cuenta la historia de lo que vivió. Después de eso, se hace la oración del trauma que viene en su manual. Y entonces ahora sí, ya que abordamos el tema del trauma, ahora abordamos el tema del temor, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque no solamente, hay mucha gente que todo lo sataniza, ¿no? Tengo miedo, es del diablo.
pienso que alguien me es infiel, es el diablo. Pienso que tengo celos, es el diablo. No, escucha a las personas. Escucha el por qué te está diciendo eso. Si lo vivió, si se lo imaginó, si le contaron, si vio una película, ¿sí? Y en base a eso, si es real, hay una solución de acuerdo al manual. Si es imaginario, bueno, hay también una solución, ¿sí? Entonces, la tarea es eso, ¿sí? Orar, anotar. Sí, ahí está. De hecho, esa del trauma, esa me gustaría también que la viéramos más adelante, porque esa oración del trauma aplica para todas las situaciones donde vivimos algo negativo en nuestra vida, ¿sí? Pudiera ser una mala cirugía, pudiera ser que alguien en la calle nos gritó y nos quedamos con ese coraje o esa incertidumbre, pudiera ser que una persona me trató mal, pudiera ser que muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la tarea, que anoten sus temores y la siguiente semana oramos por eso, por los temores, especificando uno por uno, ¿sí? Y yo voy a buscar ahorita la lista y les digo cuál es. Sí, bueno, debe de estar y si no está, yo se las busco, ¿sí? ¿Y no? Ok, bueno. No, son todas. Sí. Bueno, entonces con esto concluimos la clase del día de hoy. Los que están en línea, no sé si tengan alguna duda, comentario. No, solamente, Ok, pastor, bien. perdón que no levanté la mano. Sí, adelante. ¿Son nuestros miedos, nuestros temores o es a otra persona? No, ustedes. Ok, eso Acuérdense quería. que primero nosotros sanamos y luego lo aplicamos. Ok, Entonces ahorita perfecto. ustedes van a anotar en toda esta semana sus temores, ¿sí? Ok, Si no hay ok, ningún temor, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ok. si existe algún temor, anotarlo y la siguiente semana hacemos la oración de cierre y entregamos este temor a Dios para que nos ayude a vivir en paz, ¿sí? Muchísimas gracias, pastor. Ok, entonces vamos a darnos un pequeño break de 5 minutos. 5 minutos en lo que continuamos con la siguiente clase, ¿sí? Si gustan, quédense en este canal para no cambiar de... No tiene ningún temor. No tiene ni un temor ni un